Dios les bendiga, mis hermanos. Así puesto de pie, quiero invitarlos a que abran su Biblia en el libro de Romanos, capítulo 11, hermanos. Vamos a estar en los versículos 11 al 24. La salvación por gracia, hermanos, excluye toda jactancia humana. Sean bienvenidos una vez más a la casa de Dios. Ahora vamos a disponernos a escuchar la palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo 11, hermanos, versículo del 11 al 24. Dice la palabra de Dios, hermanos: digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuánto más su plena restauración. Porque a vosotros hablo, gentiles. Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Padre, te damos gracias. Gracias por tu salvación, Señor, hacia nosotros los pecadores. Que aún, Señor, siendo rebeldes, fuera, Señor, de tu misericordia, tuviste misericordia sobre nosotros. Porque tu bondad, Señor, ha sido grande y misericordiosa para con nosotros. Padre, en esta mañana te rogamos que hables a nuestro corazón. Te rogamos en tu misericordia que hables a tu iglesia. Usa esta vasija de barro, Señor, para tu gloria. Y humíllanos cada vez más, Señor, para depender de tu gracia y no de nuestras obras. Todo esto te lo pedimos en tu santo nombre, Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, iglesia. Este capítulo 11, mis hermanos, Pablo ya le había hecho una pregunta a la iglesia, y es: ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y Pablo una vez más respondió: en ninguna manera.
Ahora en el versículo 11 del capítulo 11 va a preguntar una vez más, lo voy a leer en otra versión: ¿será que los judíos al tropezar cayeron por completo? En la Reina Valera dice: para que cayesen han tropezado para no tener, o digámoslo otra vez así, para no ser restituidos. Pablo responde una vez más, iglesia: en ninguna manera. No, hermanos, es que el judío no pueda ser salvo, porque Pablo ya nos dio evidencia en los primeros versículos del capítulo 11 que él mismo era judío y que Dios lo había salvado. Y que él, hermanos, también además de eso, Pablo había dicho no solamente que él era evidencia, sino que Dios conoció a su pueblo desde antes, aquel pueblo que él había elegido desde antes de la fundación del mundo. Luego Pablo dice que igual como en el tiempo del profeta Elías, Dios se ha reservado un remanente en medio del Israel apóstata, en medio del pueblo rebelde. Dios se conservó. Elías había visto que solamente dijo: he quedado yo, Señor, y el Señor le mostró y le dijo: no, yo he guardado a 7,000 hombres. Dios, hermanos, tanto en el judío como en nosotros los gentiles, Él cumple sus promesas. Y Dios llevará a cabo cada una, hermanos, de sus promesas, aún en medio de la rebeldía de la nación judía, como también de nosotros, los pueblos gentiles. Porque tengo entendido que aquí no hay ningún judío, ¿cierto? ¿No? Y el hecho de que fueras judío tampoco te salva. Porque tanto el judío como el gentil, nosotros tenemos un solo Salvador, y ese es Jesucristo. Así, mis hermanos, que digo pues, dice el versículo 11, y lo primero que diremos es que Dios obra soberanamente sobre nuestros fracasos. Tú y yo no estamos aquí porque estábamos victoriosos, porque nos sentíamos bien. Muchos de nosotros vinimos a los caminos de Dios en medio de nuestro fracaso humano. Algunos estaban experimentando enfermedad, otros pérdidas sentimentales, otros dolores en sus hogares. No sabemos cómo, pero Dios soberanamente usó alguna situación para traernos a Él. Y es, hermanos, dice el texto: digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. No hay forma, hermanos, como ya lo ha dicho en el primer versículo de este capítulo. Pero continúa el apóstol diciendo: por su transgresión, por su rebeldía, por su necedad, por su incredulidad al Salvador, a Cristo Jesús, vino la salvación a los gentiles. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero todos aquellos que le recibieron, más a todos los que le recibieron y creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así, mis hermanos, no que Dios los hizo rebeldes, ellos ya eran rebeldes. Pero Dios, en la rebeldía de su pueblo, hermanos, abrió la puerta, y no es que fue una segunda opción. Dios desde el principio ya había, hermanos, orquestado el plan soberano para salvar a judíos y a no judíos, a nosotros los gentiles. Así, hermanos, que en medio de la rebeldía del pueblo judío, hermanos, Dios abrió la puerta no solamente en el Nuevo Testamento, aún en el Antiguo Testamento. Acuérdense que Nínive no era un pueblo judío y Dios salvó a todo el pueblo. Ya desde el Antiguo Testamento Dios venía salvando a gentiles. Y entonces el plan de Dios no era solamente para los judíos. Dios los escogió a ellos para que fuesen luz a las naciones. Pero, hermanos, sabemos que tanto judíos como los que estamos aquí sentados en esta mañana tenemos una naturaleza rebelde a la voluntad de Dios. Así, mis hermanos, que en esa negación, en esa rebeldía hacia Cristo el Salvador, hermanos,
dice que por la transgresión, hermanos, de los judíos, Dios, hermanos, trajo la salvación a los gentiles. ¿Por qué? Porque Pablo empezó a predicarles a ellos y ellos rechazaron, y Dios llamó a Pablo, hermanos, siendo judío, para que fuera apóstol a los gentiles. Y entonces ellos rechazaron a Pablo, y Pablo decidió en el libro de Hechos, dice: voy a cumplir mi ministerio, que es ir a predicar a los gentiles. La iglesia del primer siglo, hermanos, ¿cómo estaba conformada? Así como estamos hoy, los hispanos para acá, los americanos para allá, los afro para allá. ¿Cómo estaba conformada? Entre judíos y gentiles. No habían dos iglesias. No es que acá, claro, hermanos, el que no era judío cristiano se reunía solamente en la sinagoga y no se juntaba con los cristianos. Pero la iglesia del primer siglo, los apóstoles, todos ellos eran judíos, incluyendo al mismo Pablo, que era judío de judío. Pero la iglesia, hermanos, traían a los gentiles, y si ustedes se acuerdan, muchos de los, aún incluyendo Pedro, estaba siendo influenciado para judaizar a los primeros creyentes gentiles. Y eso fue un problema por el cual Pablo tuvo que exhortar a Pedro, porque ese no es el evangelio. El evangelio no es volverte judío. El evangelio es volverte hacia Cristo. Olvidar tu vieja naturaleza y voltear hacia, caminar hacia la cruz, hacia Cristo. Esas son las buenas noticias, como dijo Pablo en Romanos 1:16. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, hermanos, al judío primeramente y también al griego. A nosotros los gentiles, no que tú y yo seamos griegos, sino al no judío. Con eso quería decir, hermanos. Ese es el evangelio. El evangelio tiene que ser anunciado a todo, hermanos, toda criatura. En ninguna manera vino la salvación a los gentiles, y luego Pablo nos va a mostrar, hermanos, el poderoso, soberano plan de Dios, hermanos. Y aun cuando Dios trae a los gentiles a la salvación por la rebeldía de los judíos, Dios va a usar a los gentiles para provocar a celo a los judíos. Y es lo que pasaba en el libro de Hechos. Los judíos veían a los gentiles venir a Cristo, o venir, hermanos, y ver el poder de Dios obrando sobre ellos, y para ellos era algo que no aceptaban muchas veces. Continuamos, hermanos, vamos a ver 1 Corintios, hermanos. Por su transgresión vino la salvación, pero nosotros, dice Pablo, predicamos a Cristo crucificado. Piedra de tropiezo a quienes, hermanos, para los judíos, y necedad para quién. Yo creía que Cristo era amor para nosotros. No. Para los gentiles Cristo era. ¿Cómo es posible que un crucificado puede salvarme? Solamente el poder de Dios puede convencernos por medio de la fe, hermanos, que Cristo es el Salvador que todo pecador necesita. Solamente el poder de Dios. Así que aquí no es que tú y yo seamos mejor que el judío, porque para el judío fue tropiezo. Porque como se nos enseñaba esta mañana en la escuela dominical, ellos querían ser justificados por sus obras. Y Pablo dice en Gálatas, hermanos, y en Romanos ya nos dijo que nadie es justificado por las obras. Tú puedes pasarte 24/7 aquí encerrado, pero si no tienes a Cristo en tu corazón, tú estás perdido, aún dentro de la iglesia. Y si lo quieres llamar sinagoga o templo, llámalo como quiera. Ningún templo, ninguna sinagoga nos va a salvar. Solamente Cristo puede salvar a nosotros los pecadores. Por eso fue piedra de tropiezo, hermanos, para el judío, y necedad para los gentiles. Para ellos ver un crucificado era lo peor, hermanos. Era lo peor de la sociedad. Y como estos locos dicen, porque es locura para ellos el evangelio, que el crucificado los va a salvar. Hermanos, porque nosotros somos convencidos por el poder del Espíritu Santo a través de su palabra.
de que el que estaba en la cruz era 100% Dios y era 100% hombre. No era como nosotros, era el impecable Hijo de Dios. El que no conoció pecado se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. La justicia de Dios imputada, transferida sobre nosotros. Tú eres justo. Hermano, de justo yo no tengo nada. Lo único justo que hay en mí es Cristo. Y si no está Cristo, soy el peor de los pecadores de este lugar. Así, mis hermanos, continuamos. Pedro, hermanos, mostró que Dios estaba reuniendo, al igual que como comenzó la iglesia y ha transcurrido a través de estos 20 siglos, que Dios estaba reuniendo, hermanos, un solo pueblo entre las naciones. Pedro dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, fuisteis comprado con la sangre del Hijo de Dios. Por eso podemos llamarnos hijos, porque Dios nos compró con precio de sangre, y no cualquier sangre. Es la sangre infinita del soberano Hijo de Dios. ¿Para qué, hermanos? ¿Para que vengamos cada domingo nomás a sentarnos a la iglesia? No, para que anunciemos con nuestra vida y nuestras palabras las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas que vivíamos antes a vivir en su luz admirable. Vosotros, iglesia, que en otro tiempo no erais pueblo. No dice no erais judío. Pueblo, porque tú puedes ser judío y no ser pueblo de Dios. Pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia a través, ¿cómo? A través de la sangre del Hijo de Dios. Por eso celebramos la cena del Señor, recordando, conmemorando, hermanos, que nuestra salvación es del Señor, no es de nosotros. Hermano, amigo que estás aquí, tu salvación solamente, si no estás en Cristo, es posible a través del precio que pagó Cristo en la cruz del Calvario. Y lo único que tú necesitas hacer en esta mañana no es una oración. Lo único que gracias a Dios, yo un día, Cristo obró en mi vida y me convenció, es reconocer tu bancarrota espiritual, tu necesidad de un Salvador, reconocer que estás perdido sin Cristo y que solamente Cristo te puede salvar. Es todo lo que necesita el pecador. Reconocer la necesidad de que Cristo nos puede salvar. Reconocer que mi moralidad, mi buen comportamiento, no me va a llevar a la eternidad con Dios. Nadie va al cielo por ser una buena persona. Millones van al infierno creyéndose buenos, porque la palabra dice que no hay bueno ni aún uno. El único bueno fue el que murió en la cruz del Calvario para salvar a nosotros los pecadores. Y aquí se nos termina nuestra jactancia. Yo soy una persona cristiana de 50 años. ¿Tú? Si realmente lo eres, eres solamente por la gracia de Cristo que te salvó y te sostiene y te sostendrá. Toda la gloria tiene que ser dada al Hijo de Dios. Iglesia, este beneficio, hermanos, dice Pablo en Efesios, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne, en la cruz del Calvario, las enemistades. La ley de los mandamientos expresados en ordenanza para crear en sí mismo, en su cuerpo, en el cuerpo de Cristo, de los dos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz.
y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, no en dos cuerpos. Cristo no tiene dos cuerpos, tiene un solo cuerpo, iglesia, matando en ella todas las enemistades que nos separaban. Y tanto ambos pueblos, ahora en Cristo somos uno, y Él, solamente Cristo, es la cabeza de la iglesia. Aquí, hermanos, no hay ningún hombre de cabeza. Hermano, Efesios 2:20 dice que los apóstoles y los profetas, no es Apolo, Pedro o Pablo, es Cristo el fundamento de la iglesia. Es Cristo el Salvador, tanto del judío como de nosotros los gentiles. Es Él que en su cuerpo hizo un solo pueblo para redimirnos y reconciliarnos, porque tanto el judío como el gentil estábamos enemistados contra Dios. Continuamos, hermanos. Y fue lo que pasó, les decía, el celo que provocó, hermanos, para provocarlos a celos, dice la última parte del versículo 11. Y si ustedes ven, esto pasó, hermanos, y estaba pasando en el tiempo de Pablo. Hechos 13, 44, 46. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios, como ustedes están en esta mañana escuchando. Pero viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron ¿de qué? De celos. Y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando de nuevo con valentía, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, a los maestros de la palabra, de la ley. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis digno de la vida eterna, estaban desechando la vida eterna. He aquí nos volvemos ¿a quiénes? A los gentiles. Desecharon la palabra, tuvieron celos, hermanos, por la salvación de miles de gentiles, y hermanos, por los cuales Dios los provoca a celos a ellos. Y sabemos que la envidia es algo malo, hermanos, pero en este texto debería tener, hermanos, un beneficio, hermanos, bueno, un efecto bueno, hermanos. Pero también vemos en este texto que no todo ese celo provocó buena actitud en los judíos. Empezaron a blasfemar en contra de los apóstoles. Empezaron a rechazar. Y aun cuando tú te vas a Apocalipsis, hermanos, igual todavía muchos seguirán rechazando. Y se les llamará sinagoga de Satanás. Porque el que rechaza al Hijo de Dios, rechaza la vida eterna, como dice el texto. Continúa el versículo 12. Y si su transgresión, toda esta rebeldía del pueblo, hermano, es la riqueza del mundo, haciendo referencia a cómo Dios soberanamente usó esta rebeldía para atraer y alcanzar a los gentiles, hermanos. Dice el texto: y su defección, hermanos, su derrota, hermanos, la riqueza de los gentiles, el fracaso de ellos, es riqueza para nosotros, porque el evangelio se extendió, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, hermanos. Y luego en Hechos 1:8: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, primero entre los judíos, y luego en Samaria, y luego ¿a dónde, hermanos? Hasta los confines de la tierra. Su, hermanos, fracaso, la riqueza de los gentiles. Cuanto más, iglesia, recuerde que va a hablar a los gentiles, su plena restauración. Hermanos, cuánto más, recuerden que Dios no ha desechado a Israel. Israel desechó al Salvador, pero Dios seguía obrando. Y Pablo ya dijo: yo soy evidencia de eso. Los apóstoles eran evidencia de que Dios seguía salvando. Y muchos en la iglesia eran judíos convertidos, hermanos, que le llaman judíos cristianos.
Dios seguía obrando y dice entonces mucho más, cuanto más su plena restauración. Pablo quiere dejarles saber a la iglesia que Dios seguía obrando y seguirá salvando a judíos y a gentiles, porque su pueblo está conformado por ambos, ahora son uno. Y no que la iglesia ahora es Israel, no, hermanos. Ambos necesitan a la cabeza, al Salvador, a Jesucristo. Aquí nadie reemplaza a nadie, hermanos. Aquí nosotros no somos judíos ni necesitamos convertirnos al judaísmo. Nosotros necesitamos a Cristo como nuestro Salvador. En tu simiente, recordemos, hermanos, que el rechazo de los judíos, hermanos, al traer la bendición, la riqueza a los gentiles, como Dios había prometido a Abraham, en tu simiente serán benditas, ¿qué dice? Todas las naciones de la tierra. Y hermanos, eso solamente no está en Génesis 22. Cuando Dios llama a Abraham en Génesis 12, está la misma promesa. ¿Por qué? Por cuanto obedeciste. ¿Qué había hecho Abraham, hermanos? Había ido a sacrificar ¿a quién? A su hijo. ¿Y qué era eso? Una sombra del sacrificio del Hijo de Dios. Y entonces, ¿cómo aplicamos este texto? No tenemos que nosotros interpretarlo. Pablo nos lo interpreta, hermanos, en Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. Y aquí dice, y a su simiente. No dice, y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, ¿cuál es la simiente, hermanos, de Abraham? ¿La cual es? Cristo. Cristo es la simiente, hermanos. La simiente no es usted ni soy yo. La simiente no es el pueblo judío. La simiente es Cristo. Claro, Cristo viene a través del linaje de Abraham, del linaje de David. Pero la promesa estaba y la bendición para todas las naciones, al judío primeramente y también al no judío, era a través de Cristo. Y el pueblo de Dios, hermano, es a través, por eso usted y yo ahora estamos en Cristo. Y el que no está en Cristo no es nueva criatura. De manera que si alguno está en Cristo. Y entonces dice, sino como de uno y a tu simiente, la cual es Cristo. Dios había prometido, hermanos, y a través de esa promesa Dios iba a completar, hermanos, sus propósitos. Dios no ha fracasado, ni fracasará, porque lo que Dios ha dicho, eso se hará. El hombre, hermanos, fracasamos constantemente y más al obedecer la ley de Dios. Hendrickson en su comentario de Romanos dice, en el futuro habrá bendiciones tanto para el gentil como para el judío. Todo ello gracias a la maravillosa guianza providencial y el amor de Dios, capaz de sacar algo bueno, si realmente muy bueno, de lo malo. ¿Y qué era lo malo, hermanos? Nosotros, la raza humana. Judíos y gentiles. No se olviden de Romanos 2 y 3. No hay justo ni aún uno. Y si tú te crees judío, Pablo ya le dijo, ustedes también están bajo maldición. Y si tú te crees no judío, nosotros también estamos sin Cristo perdidos. Solamente hay salvación en Cristo Jesús. Lo segundo que diremos, hermanos, en esta mañana, hermanos, es que la salvación por gracia de los gentiles es el instrumento divino para la restauración del judío. Claro, no solamente, hermanos, nuestra salvación, sino que Dios obra soberanamente para poner un nuevo corazón, tanto en ellos como en nosotros. Versículo 13, porque a vosotros hablo. Ahora está hablando directamente con nosotros, hermanos, los no judíos. De la iglesia en Roma, claro, Pablo les estaba hablando. Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, dice, honro mi ministerio. Pablo tenía la autoridad apostólica. Y sabemos, hermanos, por la palabra de Dios, hermanos, que Pablo
Cristo lo llamó, hermanos, como dice Hechos 9:15, el Señor le dijo, estaba hablando a Ananías, ve, porque instrumento escogido, hablando de Pablo, me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes. Pero también, ¿qué dice? Y de los hijos de Pablo. No solamente, sí, primordialmente fue llamado a los gentiles, pero él también ministró a los de su sangre y por ellos oraba y decía, si fuese posible, ya dijo en el capítulo anterior, sería anatema. Preferiría morir por ellos. Pablo dice, honro mi ministerio. Pablo honra, no dice yo me honro, yo honro el ser pastor en la iglesia. No, yo honro a aquel que me llamó. Porque si tú y yo nos honramos en el ministerio, le estamos quitando la gloria al único que es digno de gloria. Tú y yo no necesitamos ser honrados por el hombre. Tú y yo necesitamos, cuando servimos a Dios, honrar a aquel que nos llamó. Y todo lo que hagáis, hacerlo para el Señor. Glorificad pues a Cristo. Honremos a aquel que nos llamó. Y entonces tendremos que preguntarnos en esta mañana, cada uno, ¿estamos honrando a Dios con nuestro servicio? Viene un nuevo año eclesial, viene septiembre. No nos vamos tan lejos. ¿Estamos honrando a Dios con nuestra vida? Y a los que, hermanos, sirven al Señor y a los que no sirven, Dios nos ha dado dones. Y dicen que esos dones son para glorificarlo a Él, pero también para la edificación de su iglesia. Dios no te dio tus dones para que los escondieras debajo de la cama. Dios te dio dones para edificar a su iglesia y para que lo honres a Él. No te honres a ti mismo, honra a aquel que te llamó. Pablo honraba su ministerio porque Pablo estaba convencido que Dios lo había llamado. Y Pablo estaba tan convencido que no le importaba ir a la cárcel por servir al Señor. Pablo estaba tan convencido que no le importaba dejar todo su estatus social y poder que tenía religioso por ahora servir a aquel a quien él seguía anteriormente, a la iglesia. Pablo estaba tan convencido que no le importaba perder su vida por la causa de Cristo. ¿Por qué nosotros no estamos tan convencidos de servirle a Dios? ¿O será que es otro Dios? ¿O será que nosotros no le conocemos como Pablo le conocía? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Dios te salvó, pero Dios no te salvó para que te enaltezca. Dios te salvó para buenas obras, para que lo sirvas. Él sirvió y lavó los pies de sus discípulos. Ejemplo les es dado para que vosotros vayáis y sirváis. Pero nosotros a veces, la iglesia, tenemos un estrato tan alto que parece que no tenemos tiempo o disposición, sobre todo, para servir al Señor. Continuemos, iglesia. Por si en alguna manera, dice Pablo, pueda provocar, si de alguna forma, dice Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios. Pablo dice primero, yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, predico a los gentiles, sirvo a los gentiles, por si en alguna manera puedo provocar a celos a los de mi sangre, a los judíos. Pablo está interesado y hacer salvos a algunos de ellos, si es posible, a través de su servicio, porque a través de tu buen servicio, mi hermano que estás aquí, tú puedes ministrar a otros, pero también puedes, por tu mal servicio, podemos destruir a otros. Pablo dice, si de alguna forma Pablo estaba preocupado
preocupado de dar un buen testimonio, de tal manera que no decía, es que mi conciencia está tranquila y Dios lo sabe. No, Pablo decía, yo no es mi conciencia, le dice a los corintios, es la conciencia del informante, del otro. ¿Cómo está la conciencia? ¿Cómo estamos obrando para que la conciencia del que te visita, del que te conoce, quiera venir a conocer a Cristo? Si no te importa la conciencia del otro, ten cuidado, mi hermano y mi amigo, porque nosotros fuimos llamados a servir, fuimos llamados a interesarnos por la conciencia del otro. Y Pablo está haciendo todo lo humanamente posible para que Dios obre salvación a los de su sangre. Porque si su exclusión, va a decir Pablo, ellos fueron excluidos. Pablo ya había dicho en los capítulos anteriores que estaba entristecido por sus hermanos. Es la reconciliación del mundo, hablando de nosotros los gentiles, si por medio de la exclusión ¿de quién? De Dios hacia los judíos, es la reconciliación de nosotros los gentiles. Dice Pablo, ¿qué será su admisión? Es decir, si Dios usó lo pecaminoso para traer salvación a nosotros, cuán glorioso, maravilloso será que Dios pueda también salvar a ellos que habían sido anteriormente excluidos. Es glorioso que Dios pueda una vez más, hermanos, admitir al judío, hermanos, de entre los muertos. Porque todo aquel que no tiene a Cristo está muerto en delitos y pecados. Judíos y gentiles. Pablo está diciendo, están muertos. Como también la Biblia dice que tú y yo estamos muertos en delitos y pecados. Y Pablo dice, será mucho más glorioso, más digno de alabanza, que Dios continúe y continuará salvando a judíos, hermanos, después de haber sido excluidos. Así que nosotros no tenemos que reprochar a nadie y aún menos al judío. Porque a través de su tropiezo, Dios trajo la salvación a nuestra vida. Más glorioso será que el día de mañana Dios los restituya, los admita de nuevo en el buen olivo. ¿Y todo esto para qué, hermanos? Para alabanza de la gloria de aquel que nos redimió. Juan 19, iglesia, dice, nos muestra cómo Dios, hermanos, obró excluyéndolos. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo, crucifícalo, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él, dice Pilato. Continúa el 14, era la preparación de la Pascua, y como a la hora sexta, entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey, dice Pilato. Pero ellos gritaron, fuera, fuera. Crucifícale. Pilato les dijo, a vuestro rey he de crucificar. Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. No queremos a ese rey, no queremos al rey Jesús. Preferimos al César que nos tiene bajo, hermanos, opresión, que a Jesucristo. Vemos, hermanos, cómo a través de esto el pueblo rechazó al Mesías venidero. Y ya vimos, hermanos, su exclusión, pero en medio de eso Dios nos va a mostrar que poderoso es Él para incluirlos nuevamente. Pablo en Corintios también nos deja ver, hermanos, que todo el que cree en Cristo es reconciliado. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Cuál es ese, hermano? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó la palabra de la reconciliación. Pablo, ¿a quién está hablando? A la iglesia. ¿Y la iglesia de quién estaba formada? De judíos y gentiles.
Cristo estaba reconciliando a su pueblo porque Él vino primero a los de la casa de Israel y también al no israelita. Y nos encargó ese ministerio. ¿Cuál es el ministerio? Cristo, nuestro Salvador. El Evangelio. Las buenas nuevas, hermanos. Avanzo, hermanos, ahora somos embajadores, dice Pablo, en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos, dice, reconciliaos con Dios. Y ahí viene el texto, hermano, al que no conoció pecado, hermano, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Por, hermanos, vemos una y otra vez, hermanos, el ministerio, y por medio de esa exclusión, versículo siguiente, hermano, es la reconciliación tanto del judío como, hermanos, de todo aquel que cree en él. Dios va a cumplir sus promesas. Dios sigue cumpliendo sus promesas. Dios sigue a través de toda la historia salvando a gentiles, pero también a judíos. Dios prometió eso en Ezequiel, hermanos, y Dios lo va a cumplir. Dice el texto, pondré mi espíritu en vosotros. Y recuerden que el resto del texto del 1 al 13 habla del valle de los huesos secos. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo soy Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. Hermanos, inclusión otra vez del judío solamente es por la gracia de Dios. Es todo lo que Pablo nos ha venido diciendo. Ellos están muertos y Dios les dará vida, hermanos, a través de su Santo Espíritu, así como le está dando vida a nosotros, los gentiles, que también somos parte de su iglesia. Dios es rico, hermanos. Nosotros, estando muertos en pecado, dice la Biblia, nos dio vida juntamente ¿con quién? Por Cristo. Por gracia soy salvo. La salvación por la gracia, hermanos, no nos permite jactarnos. Le recuerda a sus hermanos, a vosotros los gentiles, no te tienes que jactar de nada. Y sabe, hermanos, nos enseña mucho a nosotros. Porque aunque los judíos estaban erróneamente al rechazar a Cristo, ellos no tenían que menospreciar, hermanos, los gentiles a los judíos. Y muchas veces, iglesia, menospreciamos al que sabemos que está erróneo en su doctrina. Que Dios nos dé sabiduría para ser cuidadosos en nuestra forma de hablar y de pensar. Porque la salvación solamente es por gracia. No es porque tú y yo tengamos mejor doctrina que otro, o seamos mejor o peor iglesia que otra. Si estamos en el camino de la fe, es por gracia. No hay nada que gloriarnos. Él nos resucitó, hermanos. Continuamos las primicias. Si las primicias son santas, también lo son las ramas, hermanos. Y si la raíz es santa, también, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también son las ramas. Sabemos, hermanos, que las primicias, hermanos, de la masa, hermanos, y la raíz, hermanos, tipificaba especialmente las primicias a un mandamiento, una ordenanza que Dios les había dado al pueblo. Y ellos entendían claramente esto. Y si, hermanos, los primeros y la gran mayoría de comentaristas, hermanos, están de acuerdo que cuando está hablando de esto, está hablando de los patriarcas. Y sabemos que los patriarcas humanamente no fueron santos. Fueron declarados santos, justificados por la, hermanos, gracia de Dios. Pero si esa, hermanos, hablando ahora del ejemplo de esta parábola, hermano, de estas dos parábolas, tanto de la masa como de, hermanos, del olivo, hermanos, si ellos fueron santos, hermanos, también, hermanos, dice, la masa restante será santa, porque cuando se dedicaba a la primicia, hermanos, se esperaba que también el resto, hermanos, de la masa fuera santa o bendecida por Dios. Por eso se daban la primicia, lo primero de los frutos o lo primero de algún objeto o cosa, hermanos, para ponerlos bajo la bendición de Dios.
Y si los patriarcas fueron ellos declarados santos, hermanos, especialmente Abraham el patriarca que recibió la promesa, hermanos, también todos aquellos que fueran incluidos, hermanos, por la gracia de Dios, también serán santos. Recuerden, hermanos, que está hablando del judío y le está hablando a los gentiles. Dios, hermanos, sigue obrando en medio de su pueblo, judío y gentil, porque ahora hay un solo pueblo en Cristo Jesús. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, ¿de quién está hablando? De los judíos. Y tú siendo, hermanas, ¿les gusta este halago? Olivo silvestre. Tú y yo éramos olivo silvestre. Has sido injertado en lugar de ellas. Ellas fueron desgajadas. Los judíos que rechazaron a Cristo, los judíos que no creyeron, que fueron desgajados. Y tú y yo que no éramos parte del olivo natural, fuimos injertados en lugar de ellas. Y tú y yo hemos sido hechos participantes de la raíz que es santa, el cual recibió la promesa el patriarca Abraham. ¿Y cuál es la promesa? A través, hermanos, ¿de quién? De Cristo. Ya lo vimos en Gálatas. Tú y yo somos participantes de la raíz y de la rica savia del olivo, mis hermanos. Tú y yo ahora participamos de las bendiciones de las cuales no teníamos antes y de las cuales no éramos parte antes. Ahora en Cristo Jesús fuimos injertados. ¿Y no se les parece que eso está como al revés? Tú no traes, los que han injertado, tú injertas algo silvestre malo a algo bueno. ¿No es cierto? Tendría que ser algo bueno para algo que no está dando fruto. Pero recuerden que el último versículo que leímos, que esto es contra naturaleza. Esto no es de nosotros, esto es de Dios. El que pueda hacer lo imposible, hermanos. Porque ni el uno ni el otro podía salvarse. La salvación solamente proviene de Jehová, nuestro Dios. Así, hermanos, ahí hay una figura, hermanos. Tú y yo éramos ese olivo silvestre, ese olivo que no crece tanto como el olivo, el buen olivo. Israel tenía las promesas, ya Pablo nos dijo, ellos fueron receptores de la ley, ellos tenían los patriarcas, ellos enseñaron la ley, hermanos, pero rechazaron, hermanos, a Cristo y pensaron salvarse por obras. Y tú y yo fuimos injertados al Israel de Dios. Al Israel, hermanos, el cual permanecerá y en el cual se cumplirá sus promesas. Tú y yo que no éramos parte de ese buen olivo. Y muchos de ellos fueron desgajados, nos dice la Escritura. Muchos de ellos fueron arrancados. Y tú y yo, soberanamente, Dios nos injertó a su pueblo. Por eso ahora somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Pueblo escogido ¿por quién? Por Dios. Ahora podemos anunciar las buenas nuevas de aquel que nos salvó. Tú y yo fuimos injertados en el buen olivo. Hermanos, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, iglesia, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados ¿cómo, hermanos? Incircuncisos, hermanos, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, dice la Biblia, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, dice la Escritura, habéis sido hechos cercanos. ¿Por qué, hermanos? Por la sangre de Cristo. Porque Cristo es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo ¿cuántos? Derribando la pared intermedia de separación. Ahora, en el buen olivo hay judíos, naturalmente, que ellos eran pueblo de Dios,
y tú y yo fuimos injertados, hermanos, al olivo del cual no pertenecíamos. Dios hizo un solo pueblo de judíos y gentiles. Gálatas, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabe por tanto que los que son de la fe, estos son los hijos ¿de quién? De Abraham. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, ¿qué le dijo Dios a Abraham? En ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Por eso Abraham hoy también es nuestro Padre. Porque tú y yo fuimos injertados en Cristo. Nosotros no éramos parte del pueblo de Dios. En Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente leímos. No dice a la simiente, estaba hablando de Cristo Jesús. Tengo que avanzar, mis hermanos. La tercera parte, hermanos, es que la gracia de Dios, y voy a terminar con este punto, voy a omitir otro, para salvación de judíos y gentiles, elimina toda jactancia. Ya dijimos que somos salvos solo por gracia. Nadie va a Dios a través de obras. Pero el que es salvo por gracia vive en buenas obras. Nadie es salvo por gracias y vive en pecado. Eso es una mentira que nos acusan a nosotros de enseñar, hermanos. Está dura esa frase, pero los anti-ley, digámoslo así. Que no creemos en la ley, no practicamos la ley, y entonces porque ya somos salvos por gracia, podemos hacer lo que sea. Esa es una mentira de Satanás, no enseñamos eso. Los que son verdaderamente salvos por gracia, viven, hermanos, haciendo buenas obras, las cuales fueron preparados, dice la Biblia, desde antes de la fundación del mundo. Así que la gracia de Dios elimina toda jactancia. No te jactes contra las ramas naturales. Escucha, iglesia, y si te jactas, piensas que eres mejor que ellos porque han caído y fueron desgajados, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino que la raíz te sustenta a ti. La promesa de Abraham, hermanos, esa vid verdadera que sustenta tanto al judío como al gentil, no es Abraham, es Cristo, en el cual fue hecha la promesa a nuestro patriarca Abraham. Hoy podemos decir que es nuestro patriarca no porque somos judíos, sino porque fuimos injertados al Israel de Dios. ¿Por qué juzgas a tu hermano? Es posible, dicen muchos comentaristas, que dentro de la iglesia de Roma estaba habiendo divisiones y juicios unos contra otros. ¿Por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué desprecias a tu hermano? Tengamos cuidado. Y aquí no está diciendo que no podemos, hermanos, juzgar a nadie. No, lo que está diciendo, hermanos, es que tú y yo no podemos pensar, como dice la Biblia, que nosotros somos mejores que el otro. No tengamos más alto concepto que el que debamos de tener. Y siempre pensemos en el otro como mayor o superiores a nosotros mismos. ¿Por qué nosotros, que éramos olivo silvestre, que no éramos parte del olivo de Dios y que ahora fuimos injertados, por qué tenemos que juzgar al judío, hermanos? No, hermanos, pero tampoco nos engañamos diciendo, hermanos, que pueden ir a Dios sin Cristo Jesús. Tanto ellos como nosotros necesitamos la gracia que nos redime. Todos, hermanos, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham nos alcance a los gentiles, que por medio de la fe recibimos las promesas dadas, hermanos, al pueblo judío, no por medio de nuestras obras. Por gracia somos salvos, iglesia. Esto no es de vosotros, no tenemos nada que jactarnos. Y a veces cometemos el pecado de jactarnos sobre otros que están perdidos o engañados en sectas o falsas enseñanzas. No nos jactemos, oremos por ellos, porque cometemos ese pecado. No por obras, para que ningún pastor, maestro, líder, miembro se gloríe.
No hay nada de qué gloriarnos, y si nos vamos a gloriar, gloriémonos en nuestro bendito Salvador, Jesucristo. A Él sea la gloria, iglesia. Solamente a Cristo sea la gloria. Si somos salvos por su bondad, por su misericordia, solo por su gracia. No hay jactancia. Tú y yo fuimos incluidos al olivo cuando tú y yo éramos un olivo silvestre. Cuando tú y yo no éramos parte de las promesas. En su gracia, hermanos, y esa gracia que también sigue obrando y seguirá obrando y continuará obrando en el futuro grandemente con el pueblo judío, es la misma gracia que hemos recibido para que nadie se gloríe, ni el judío ni nosotros los gentiles, y para que toda la gloria sea dada al Cordero de Dios. Oremos. Padre, te damos gracias, mi Señor. Gracias por tu benevolencia hacia nosotros, por tu gran amor y misericordia. Señor, oramos, Señor, por el pueblo judío. Tú eres soberano para salvar en medio de su incredulidad. Sabemos que aún hay mucha necedad, mucha incredulidad hacia ti, Cristo. Pero tú eres poderoso, Señor, para injertarlos nuevamente. Así como un día nos injertaste en el buen olivo. Cuando no éramos parte, Señor, tú nos hiciste una nación santa, un pueblo escogido por Dios. Ayúdanos, Señor, a vivir en humildad y a rechazar toda jactancia, Señor, denominacional, religiosa, eclesial. Quita toda jactancia de nuestro corazón. Perdónanos, Padre. Perdónanos y ayúdanos, Señor, a vivir en santidad y en tu santo temor. Bendice una vez más, Señor, a tu pueblo a través de la obediencia al escuchar tu palabra. Y que podamos ser receptores, Señor, obedientes de tu santa palabra. Todo esto te lo pedimos en tu santo nombre, Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, iglesia.